Entonces vamos a iniciar la presente audiencia. Muy buenos días para todos. En nombre del Juzgado 40 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple ante el Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá, le doy la cordial bienvenida a esta audiencia en los términos del artículo 372, por remisión expresa al artículo 392 del Código General del Proceso. Fecha y hora señaladas en providencia del 14 de enero del año 2022, proferida en el proceso ejecutivo singular de mínima cuantía de proceso radicado en este despacho bajo el número 110014003058. Se identifica quienes asistieron, primero la parte demandante, luego la parte demandada. Representante legal de la entidad demandante, por favor. Yo. Gracias. ¿Usted es la representante legal? Sí, señor. ¿Usted tiene algún documento que le acredite que en la actualidad es la representante legal del edificio? La representación legal ya se venció, pero tengo asamblea el sábado para volver a nombrar consejo y volver a iniciar los trámites. Pues a ver, desafortunadamente en esas condiciones no la puedo yo tener a usted como representante legal de la entidad demandante. Porque, y como lo sabe su apoderado, la representación en el presente proceso estaba hasta el 9 de abril del año 2020. Luego, cuando se inició la demanda, estaba usted como representante legal, es correcto y claro. Pero para el día de hoy, en el que se celebra la presente audiencia, usted pues ya no es la representante legal, dado que su representación, valga la expresión, se le terminó el 9 de abril del año 2020. Entonces, pues en esas condiciones yo no la puedo tener hasta como representante legal. Pues ahí está su apoderado para que pues él me desmienta si lo que yo le estoy diciendo no es verdad. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí, doctor Cristian Rojas? Señoría, pues está usted en lo cierto, la certificación de la alcaldía se encuentra vencida en este momento, la asamblea está programada para el día sábado, por lo tanto, pues no hay un documento que efectivamente nos expida la alcaldía diciendo que ella es la representante. Podríamos, dado que según las facultades del poder, pues yo tengo la facultad para conciliar y terminar el proceso, podríamos adelantarlo conmigo, o en su defecto, pues si las partes están de acuerdo, podríamos aplazar la audiencia a la espera de que la asamblea le renueve el nombramiento a la administradora. Pues bueno, ya eso sí es cuestión de la parte demandada, si desean que la audiencia se suspenda, porque pues en este momento no lo podría yo tener a usted como persona que puede conciliar, dado que hay una persona que dice ser la representante legal, pero que no ha acreditado como tal. Diferente es que la persona no hubiese asistido. O sea, la representante legal no hubiese asistido. El código faculta al señor apoderado para conciliar, inclusive para confesar en nombre de la entidad demandante, pero como aquí lo ha hecho, pero no ha acreditado su calidad, no puedo yo aceptar esa calidad. La petición con respecto a usted tiene facultad para conciliar, o sea, para que usted actúe como nombre de la entidad. Pues no sé, la mejor opción sería pues suspenderla mientras usted hace su asamblea y llegan a, no se sabe si designen a la misma persona u otra persona. Entonces, no sé. ¿Me iba a decir algo, doctor Nicolás? Sí, señor, pues yo considero que
en mi opinión, no debería suspenderse la audiencia por una razón, y es que se convocó con suficiente antelación. No fue, esta audiencia no se convocó la semana pasada ni la antepasada. El conjunto debió haber previsto esta situación y gestionar todo lo necesario para que pudieran renovarle el periodo de administración, así fuera únicamente para la vigencia de esta audiencia. Y pues realmente, señor juez, me parece descortés, incluso con su despacho, que por una falla tal vez de logística, la que ha sido, se postergue esta audiencia. Es coordinar la agenda de 4 personas. La señora Betty tiene ocupaciones, el despacho tiene sus ocupaciones, los demandantes tienen, y el suscrito también tiene sus ocupaciones profesionales. Entonces, pues, yo no soy partidario de que se suspenda la audiencia. Correcto. ¿Me iba a decir algo, doña Paola? Sí, señor. Como ustedes saben, la representación legal de la propiedad horizontal se hace mediante la alcaldía, en este caso la alcaldía de Usaquén. Yo llevo más de 6 meses tratando de pasar papeles para que me lo actualicen y no he podido realizarlo. Siempre los devuelven, o no hay sistema, o cambian el alcalde y me ponen uno encargado. No es falta de diligencia mía. A ver, doña Paola. Se ha tratado de cargar varias veces. ¿Hay alguna... Doña Betty, me apaga el micrófono mientras no estoy hablando, por favor, discúlpeme, porque es que me está haciendo por allá una... ¿Ahora sí ya? Listo, gracias, esa era la cuestión. Doña Paola, lo que pasa es lo siguiente. No es que usted tenga que actualizar la certificación. Es que su representación legal venció el 9 de abril del año 2020. ¿Ya hicieron asamblea ustedes? Prende el micrófono. Tengo la asamblea, el próximo sábado tengo asamblea. Correcto, entonces no sé por qué me está diciendo que me está actualizando y que no ha podido, o fue que no le entendí bien, ¿no? ¿O me repite qué fue lo que me dijo, por favor? Sí, con los papeles de la asamblea del año 2021. He estado tratando de actualizarla y la página no me ha dejado. Inclusive yo tengo todos los correos donde me la rechazan y nada que me la dejan subir. Ahora me toca esperar a que yo haga asamblea el sábado para que nombren un nuevo consejo y que el consejo determine si continúa esta administración o no. Pero entonces, a ver, la cuestión será por lo que usted no ha cumplido con los requisitos que la norma establece para que la alcaldía le permita subir la representación o los documentos para que la alcaldía lo analice. Eso es diferente. Es por problemas, al principio me decían que era por problemas de la escritura de propiedad por eso, horizontal. entonces esas son cosas que se escapan tanto a las partes, sino es cosas que atañan directamente a ustedes, que ustedes son los que tienen que hacer las diligencias pendientes, ¿cierto? Exacto. Y después lo que me dijeron era que la plataforma no estaba sirviendo. Pero eso, la plataforma está ya funcionando hace 2 años, perdóname, desde que se levantó la pandemia, pues no tanto la pandemia, sino las restricciones que habían en la Secretaría, las alcaldías, para efectos de la expedición de las personerías jurídicas. Luego ya está funcionando. Bueno. Sí, está funcionando inclusive hace 3. Yo tengo varias representaciones legales de otros conjuntos, pero tengo 2 conjuntos que no me ha dejado subir los documentos. Correcto. Entonces, pues ya se nos escapan a las manos. ¿Me iba a decir algo, doctor Cristian? Señoría, sí, señor, es muy formal. En alguna oportunidad tuve una situación similar, dado pues que, como usted lo dice, esto se escapa del ámbito de control de todas las partes. Sin embargo, en su momento, en esa audiencia, el juez le preguntó al demandado si reconocía a quien estaba actuando como contraparte, como si efectivamente era alguien habilitado para actuar como la contraparte. Y en ese caso, pues, la persona, el juez en su momento lo tuvo en cuenta y de esa manera pudo adelantar la audiencia. No sé. A ver, recuerde, doctor, que una prueba, ¿cierto? Cuando la norma me exija una prueba, nosotros no podemos cambiar la prueba por otra, recuerde. Es una norma elemental de derecho probatorio. El código me dice que tiene que acreditarse la existencia de representación. Recuerde, señor doctor, que la existencia de representación no se acredita con una manifestación, sino con una prueba documental, entonces complicado. ¿Listos? Bueno, correcto. Entonces, pues atendiendo las manifestaciones de las partes, pues vamos a proceder a efectuar la audiencia, dado que
era obligación de la parte demandante haber acreditado en legal forma la representación de el conjunto residencial. En tales condiciones, y dado que la parte no ha acreditado la calidad con la que dice actuar, el despacho se abstiene de tener en cuenta como representante legal de la entidad demandante. ¿Se identifica el señor apoderado de la parte demandante, por favor? Sí, señor, buen día, muchas gracias. Quien le habla, Cristian Andrés Rojas Rangel, me identifico con cédula de ciudadanía número Gracias. ¿Se identifica la señora demandada, por favor? Nombre, cédula. Nombre, cédula. Buenos días. Listo. Bueno, el señor abogado. Gracias, señor juez. Mi nombre es Nicolás Prieto. Dame un segundo. Doña Betty, ¿me apaga el micrófono? Gracias. Continúe, señor abogado. En esta audiencia intervengo como apoderado de amparo de pobreza de la demandada, la señora. Muchas gracias, señor juez, y a los demás presentes a esta audiencia. Gracias. Bueno. Vamos entonces a desarrollar las etapas de las cuales hace referencia el artículo 372 del Código General del Proceso, y en primera instancia sería la conciliación. Pero dado que la entidad demandante, pues quien comparece, no ha acreditado la calidad en la actualidad, pues el despacho va a prescindir de la etapa conciliatoria. A continuación, entonces, vamos a practicar el interrogatorio a las partes y únicamente vamos a practicar el interrogatorio a la demandada, dado que la persona que compareció como representante legal de la entidad demandante no acreditó tal calidad. Bueno. Doña Betty, levanta la mano derecha, por favor. La derecha. Gracias. A sabiendas de la responsabilidad que con el juez le impone, promete decir la verdad en el presente interrogatorio. Frente al micrófono. Sí, señor. Gracias. Usted sabe que el que jure en falso tiene que estar establecidas por la ley, ¿no? Bueno, baja la mano. Le voy a hacer preguntas. De pronto el apoderado de la parte ahora le formulará otras preguntas. Usted va a contestar lo que sepa y le conste en forma clara y precisa. Bueno, ¿Listos? Bueno. Sí, señor, dígame. Listo. Un segundito. Informa el despacho si usted se encuentra al día en el pago de las cuotas de administración del inmueble en el que usted reside.
No, no me encuentro al día. Informe al despacho concretamente a partir de cuándo se encuentra debiendo cuotas de administración. Exactamente no tengo la fecha de cuánto hace que debo, pero yo venía pagando unas cuotas y pregunté que si eso me bajaban a la deuda y que no, que era para las deudas anteriores. Y yo no seguí, la verdad no seguí pagando porque dice que tengo que pagar a abogados de honorario, que es el 18-20% de intereses. Entonces yo le dije que no podía pagar los intereses de los abogados también con la administración porque no alcanzaba. Y entonces yo fui a la Defensoría del Pueblo y hablé y quise llegar a un convenio con doña Paola, y doña Paola dijo que no, que eso ya no tenía nada que ver con ella. Pero pues la verdad, yo sí quiero pagar, pero pues tampoco en mucha cantidad de dinero porque no tengo las comodidades, porque yo tengo 2 muchachos estudiando. Bueno. Pues no sé. Sírvase decir al despacho si usted se encuentra en mora desde el mes de febrero del año 2019 hasta la fecha. No, yo pagué unas cuotas acá tengo los recibos originales, yo pagué unas cuotas hasta donde alcancé pude pagar unas cuotas, pagué unas de 150, unas de 300, pero ahí ya no alcancé a más. Esos pagos que usted realizó, ¿son de qué fechas? Ya se las digo, las tengo. Está de enero del 2021, de febrero del 2021, de marzo del 2021, de abril, de junio y de julio del 2021. Conforme a lo manifestado en la contestación de la demanda efectuada por su abogado en amparo de pobreza, indica que realizó pagos el 30 de noviembre del año 2020 por 153.400, el 28 de diciembre del 2020 por 153.400, 30 de enero del 2021 por 153.400, 27 de febrero del 2021 por 153.400, 30 de marzo del 2021 por 325.000, 24 de mayo del 2021 por 310.000 y el 31 de julio del año 2021 por 153.400. Sí, señor. Despacho, si dichos pagos son ciertos. Sí, claro, acá tengo las facturas originales. Correcto. Informe del despacho si antes del 30 de noviembre del año 2020. Sí. Y que si había pagado antes. Hasta febrero de 2019 ha cancelado las cuotas. De otra manera, para que nos quede más clarito. Desde febrero del año 2019 hasta octubre del año 2020, sí. ¿canceló usted cuotas de administración? Yo las iba a cancelar, pero la abogada que me colocó, bueno, me colocaron del conjunto, me dijo que tenía que pagar los honorarios de abogado, y yo le dije que no, que yo podía pagar solamente lo de la administración. Para una fecha tenía que pagar. ¿Sí la canceló o no la canceló? No. Correcto, eso está claro. Bueno. Bueno, el despacho no tiene más preguntas. El señor apoderado de la parte demandante. No, su señoría, sin preguntas. Gracias. En consecuencia, pues por agotar el interrogatorio a efectuar la demanda. Bueno. A continuación, entonces le voy a conceder el uso de la palabra a las partes para que determinen los hechos en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión
luego de lo cual nosotros vamos a fijar el objeto del litigio. Entonces tiene la palabra el señor apoderado de la parte actora. Muy formal, señoría, muy amable. En cuanto a la fijación del litigio, encontramos que la parte demandada, por cierto, el hecho primero y el hecho segundo de la demanda, estando de acuerdo en relación con que la señora Betty tiene una deuda por concepto de expensas de administración, en que la señora Betty no ha cancelado las cuotas respectivas con un saldo pendiente desde el mes de febrero del año 2019, pero en lo que no se está de acuerdo es en los abonos que aporta la señora Betty y que constituyen, según el extremo ejecutado, unos abonos a la deuda que aquí se persigue. Por lo tanto, considera suscrito que la fijación del litigio versa respecto de los abonos que se han hecho y el saldo real de la deuda a la fecha. Correcto. Tiene la palabra el señor apoderado de la parte demandada, abogado en amparo de pobreza. Gracias, señor juez. En efecto, los hechos 1 y 2 de la demanda son ciertos, según lo que me pudo manifestar la señora demandada. En cuanto al cuarto hecho, realmente no es un tema que le atañe a la parte demandada. Por tal motivo, no se niega ni se acepta. No estoy de acuerdo en lo que tiene que ver con en el hecho tercero, que la parte demandada no haya cancelado capital ni intereses, pues en la medida que ella ha acreditado y se aportaron pruebas al proceso en el que hizo abonos a la obligación. Y en lo que tiene que ver finalmente con la fijación del litigio, considero que se debe verificar si existen no abonos que deben tenerse en cuenta en el proceso e imputarse, como indica el artículo 1653 del Código Civil, por existir abonos realizados con posterioridad a la presentación de la demanda. Considero que esos son los hechos que son aceptados y la fijación del litigio, señor juez. Correcto. Bueno, teniendo en cuenta lo manifestado por los apoderados, pues vamos a fijar el objeto de litigio, ¿cierto? Teniendo en cuenta que las partes han aceptado la deuda, ¿cierto? La parte demandada ha aceptado que efectivamente debe y que no ha cancelado. Entonces, ¿cuál sería el objeto del litigio? El objeto del litigio sería determinar si los pagos efectuados por la parte demandada a partir del 30 de noviembre del año 2020 constituyen un pago de la obligación o un abono a la deuda. Sería esa el quid del asunto y el que nosotros iríamos a resolver ahora. ¿Alguna manifestación con respecto al objeto del litigio, el doctor Cristian Rojas? No, doctor, muy formal. ¿Y el señor apoderado del amparo de pobreza? Ninguna, señor juez. Gracias. Bueno, entonces ese va a ser el objeto del litigio. Ahora, con respecto al numeral octavo del Código General del artículo 372 del Código General del Proceso Control de Legalidad, el despacho, luego de verificado el expediente y analizado el mismo, encuentra que no existe motivo o causal de nulidad que invalida el actuado o impida una decisión de fondo al respecto. No obstante, si los señores apoderados o las partes conocen o saben de algún motivo o causal de nulidad, lo deben hacer saber en el acto. Tiene la palabra el señor apoderado de la parte actora. Señoría, verificado el expediente, logro evidenciar que no existe causal alguna que pueda invalidar hasta el momento la hora actual. Gracias. ¿Y el señor abogado en amparo de pobreza, por favor? Señor juez, no encuentro ninguna medida de saneamiento que deba tomarse en esta instancia. Muchas gracias. Bueno. Teniendo en cuenta la manifestación efectuada por los señores apoderados, el despacho declara saneado el presente proceso hasta esta audiencia, advirtiendo que no se podrá proponer incidente de nulidad con base en causales anteriores a esta audiencia. La presente decisión queda notificada a las partes en estratos. Bueno. A continuación, entonces, nosotros vamos a decretar las pruebas con las cuales vamos a resolver el presente litigio. Pruebas solicitadas en favor de la parte demandante. Las pruebas documentales
documentos aportados con la presentación de la demanda. Al descorrer el traslado, la parte actora no pidió ni aportó pruebas. Pruebas solicitadas por la parte demandada. Consignaciones allegadas con la contestación de demanda y o proposición de excepciones. No solicitó ningún testimonio. Y debemos tener en cuenta que se practicó el interrogatorio de parte, única y exclusivamente a la parte demandada, teniendo en cuenta que la representante legal de la entidad tenía una calidad con la cual actuaba. Señora Betty, ¿puede apagar su micrófono? Es que está haciendo eco, por favor. Gracias. Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral séptimo del artículo 372 del Código General del Proceso. Y el despacho no tiene ninguna prueba de oficio que decretar. Entonces, esas son las pruebas con las cuales nosotros vamos a proferir la decisión que el derecho corresponde. Esta decisión queda notificada a las partes en esta audiencia. ¿Alguna manifestación del apoderado de la parte actora? No, señoría, sin manifestaciones. ¿Alguna manifestación del señor apoderado de la parte demandada, abogado en amparo de pobreza? Ninguna manifestación, señor juez. Gracias. Bueno. Teniendo en cuenta, pues, que no existen pruebas que practicar por cuanto las decretadas a favor de las partes son documentales, vamos a proceder a dictar sentencia que en derecho corresponda, previo a lo cual se les va a conceder a los señores apoderados el uso de la palabra hasta por 20 minutos para que presenten sus alegatos de conclusión. Tiene la palabra el señor apoderado de la parte actora. Muchas gracias, señor juez. Bueno, en efecto, nos encontramos frente a un proceso ejecutivo de mínima cuantía en el cual se pretende el cobro forzado de unas sumas de dinero pendientes por cancelar a cargo de la aquí ejecutada y a favor del conjunto residencial del cual de acuerdo al título base de la acción, encontramos que las sumas pretendidas se encuentran comprendidas por cuotas de administración que están causadas entre el mes de febrero del año 2019 y el mes de agosto del año 2020 inicialmente, más 5 cuotas extraordinarias que se encuentran igualmente relacionadas en el título. De igual manera, se solicita en la pretensión número 39 se libre el mandamiento de pago respecto de las cuotas causadas con posterioridad al mes de septiembre del año 2020 y hasta la fecha pues, en que se profiera la respectiva sentencia. Situación que tuvo en cuenta el juzgado al momento de liberar la orden de apremio el pasado 9 de diciembre del año 2020, librando además también intereses moratorios respecto de cada una de estas cuotas. Ahora bien, una vez vinculado al extremo demandado, el extremo demandado argumenta que ha realizado unos abonos a la deuda, los cuales no fueron en cuenta por parte del extremo ejecutante y los constituye como la excepción denominada abonos a la obligación. En ese sentido, considera el suscrito que en parte le asiste la razón al extremo demandado, por cuanto los pagos que fueron realizados inician en el mes de noviembre del año 2020, específicamente el 30 de noviembre, es decir, más de un mes después de haberse presentado la demanda a reparto para la ejecución. Por lo que los hechos que se narran en la demanda al momento de presentarse esta ejecución fueron 100% ciertos, y la demandada en ese momento no había efectuado ninguno de los abonos que relaciona. En ese aspecto, considera el suscrito que para poder tener en cuenta un medio exceptivo, los hechos que lo motivan deben ser previos a la fecha en la cual se pretenden hacer valer. Es decir, si se pretende hacer tener en cuenta un pago en esta demanda como un medio exceptivo y que la parte demandante no haya tenido en cuenta, ese pago debió haberse realizado con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda. No obstante, pues estos abonos que la parte ejecutada realiza no pueden ser desconocidos por parte de la actora y los mismos serán aplicados en esas fechas al momento de efectuarse la correspondiente liquidación de crédito, de acuerdo con el artículo 446 del Código General del Proceso, imputando, conforme lo indica la norma, en su artículo 1653 del Código Civil, primeramente a lo más vencido, siendo intereses, posterior capital, y serán tenidos en cuenta, pues obviamente, para efecto de que la parte ejecutada pueda
hacer valer esos dineros que ya ha pagado. No obstante, reitero la postura de que estos pagos no constituyen un medio exceptivo, ya que fueron realizados con posterioridad a presentación de la demanda, pero eso no implica que no vayan a ser tenidos en cuenta. De igual manera, como quiera que en el escrito de contestación de la demanda no figura ninguna otra excepción adicional a esta y la genérica, considera el suscrito que las excepciones propuestas por la parte ejecutada se encuentran llamadas al fracaso y deben ser declaradas como no probadas en la sentencia que ordene seguir adelante la ejecución, con la aplicación de los abonos, y de la misma manera, en razón a que pues hay un amparo de pobreza, no condenar en costas, no es viable condenar en costas, y pues de esa manera dejo presentados mis alegatos, señor juez, muy formal. Gracias, señor apoderado. Tiene la palabra el señor abogado en amparo de pobreza, el doctor Nicolás Prieto. Muchas gracias, señor juez. La presente acción surge por la existencia de unas obligaciones insolutas y que en su momento se generaron por el no pago por parte de la señora Betty Yolanda Gómez Hernández. No obstante, debo aclarar que si bien incurrió en mora por situaciones de calamidades económicas, la señora Betty es muy consciente de su obligación al punto de que ha venido realizando abonos destinados y directamente cancelados a la cuenta que la agrupación ha dispuesto para la canalización y recaudo de todas las expensas de administración que son generadas en su copropiedad. Abonos que ha venido realizando la señora Betty Yolanda Gómez, que para tales efectos me permito comentarlos, corresponden a un abono de 153.400 realizado el 30 de noviembre de 2020, otro en igual suma realizado el 28 de diciembre de 2020, otro abono realizado el 30 de enero de 2021 por valor de 153.400, igual valor realizado en otro abono del 27 de febrero de 2021, y al igual que otros abonos que se soportaron mediante las respectivas consignaciones que se aportaron en la contestación de la demanda. Ello ocasionó que el suscrito... Doctora, prenda el micrófono, por favor. Prende el micrófono, por favor. Doctor Nicolás Prieto. Doctor Nicolás Prieto. Qué pena con usted, señor juez, que me entró una llamada y me desconecta él. Le estaba comentando, señor juez, entonces eso ocasionó que se presentara una excepción denominada abonos a la obligación, con ocasión de los soportes documentales que entregó la señora Betty, que los que suman 1.400.000, 2.400 pesos, que se deben imputar conforme la regla del artículo 1653 del Código Civil. Debo aclarar que se tratan son de abonos porque finalmente esta demanda se sometió a reparto desde el día 16 de octubre y los abonos son posteriores a esa fecha. Ello en consonancia con los modos de extinguir las obligaciones descritos en el artículo 1625 del Código Civil, en el cual contempla como uno de ellos de extinguir las obligaciones el número 1 por la solución o pago efectivo de las obligaciones. Circunstancias, pues, desafortunadamente no se cumplen en este proceso, como quiera que la señora Betty logró únicamente realizar abonos, pero abonos que son totalmente legítimos, que la copropiedad debe tener en cuenta para los efectos contables y disminución de la obligación. Entonces, la excepción que presenta el suscrito considera, tiene toda la vocación de prosperidad, como quiera que no se ha formulado indebidamente, sino que al contrario, desde un principio se ha denominado como abonos más no un pago de la obligación. En tal sentido, pues, señor juez, solicitó ley de prosperidad esa excepción, sumado a ello, la parte demandante, pues, no tachó de falsos esos documentos, como tales se le deben dar todo el valor probatorio y eficacia posible a esos abonos que se formularon en este medio exceptivo. Solicito al despacho además tenga en cuenta las consecuencias de la inasistencia a la audiencia descritos en el numeral cuarto del artículo
372 del Código Penal del Proceso, en la medida que la parte demandante pues se tiene por una inasistencia a esta asamblea, a esta audiencia. Entonces, pues el señor juez solicitó que en sentencia ordene los efectos consecuentes de tal circunstancia. Por otro lado, atendiendo a que en este proceso la señora Betty acudió al amparo de pobreza, solicito al señor juez que cualquier condena en costas se realice a la parte contraria, es decir, a cargo de la parte demandante, conforme indica el artículo 155 del Código General del Proceso, para que la señora Betty, en el solicitud de amparo de pobreza que solicitó, pues se exonere de costas a ella, pero se condene los valores que llegan a ser fijados, se ordene a la parte demandante los cubra en favor del suscrito abogado de amparo de pobreza, como bien indica la norma antes comentada. Como consecuencia de lo anterior, señor juez, solicito pues tenga en cuenta las excepciones y le dé prosperidad a las mismas y emita una decisión que en derecho corresponda conforme a lo que está aprobado dentro del expediente y las circunstancias que se desarrollaron en esta audiencia. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señor abogado. Bueno. Entonces, agotado el trámite establecido en el artículo 372 por remisión del artículo 392, pues vamos a proferir la sentencia que en derecho corresponda, a la cual se procede previa las siguientes consideraciones. Inicialmente, ha de decirse que en el presente proceso confluyen los presupuestos procesales para dictarse sentencia, como son demanda en forma, capacidad de las partes, competencia del juez, y no existe motivo o causal de nulidad que invalide lo actual. Las partes se encuentran representadas legalmente y no existe incompatibilidad ni inhabilidad de los mismos. Bueno, se pretende en el presente proceso el recaudo de unas cuotas de administración, cuotas ordinarias, expensas comunes y extraordinarias adeudadas por la parte demandada conforme al documento presentado como base de la acción en los términos de la Ley 675 del 2001, es decir, la certificación expedida por el administrador que fungía en esa época, el cual nos certifica que la parte demandada se encuentra en mora de cancelar una saldo de cuota de administración del 1 al 10 de febrero del 2019, y a continuación nos indica que las cuotas de administración están impagadas desde marzo del año 2019 hasta agosto del año 2020, así como unas cuotas de administración de cuotas extraordinarias del 1 de abril del 2020 al 1 de agosto del 2020. Notificada la parte demandada y favorecida la misma con el amparo de pobreza, contesta la demanda y propone el señor apoderado la excepción de abonos a la obligación, argumentando que se efectuaron pagos del 30 de noviembre al 31 de julio, 7 pagos por los valores de los cuales da cuenta el escrito de contestación y proposición de excepciones. Efectuado el interrogatorio de parte a la demandada, en forma clara, concreta y precisa, nos manifiesta que ella no ha efectuado o no había efectuado pago alguno de cuotas de administración desde febrero del año 2019 hasta octubre del año 2020. Eso quedó claro. Dicha manifestación efectuada bajo la del juramento, la cual no fue rebatida por los apoderados. Viendo lo anterior, ha de decirse que los hechos que motivan una excepción, como bien lo indicó el señor apoderado de la parte actora, deben atacar las pretensiones presentadas al momento de la demanda. Y si nosotros observamos acá,
los pagos efectuados por la señora Betty Gómez, que no están siendo, dicho sea de paso, desconocidos por el señor apoderado de la parte actora, esos pagos fueron realizados con posterioridad a la presentación de la demanda. Luego, en manera alguna me van a atacar o me están atacando las pretensiones al tiempo de la presentación de la demanda. Para aclararle al señor abogado en amparo de pobreza, aquí en ningún momento se está desconociendo dichos pagos. Solo que los pagos no constituyen excepción como pago parcial o como una forma de extinguir las obligaciones, como bien lo decía el abogado. No. Para que esos pagos hubieran constituido excepción, tuviesen que haberse efectuado antes de la formulación de la demanda. Y si nosotros observamos acá, en la demanda, la demanda fue presentada a reparto exactamente el día 16 de octubre del año 2020. Y conforme al documento allegado con la contestación de la demanda, el pago fue realizado el 30 de noviembre del año 2020. Es decir, a más del mes de que se efectuó el pago. Luego, simple y llanamente y sin mayores consideraciones, los pagos efectuados no pueden constituir excepción. Constituirán, como él lo mismo lo dijo, abono a la obligación, que eso sí es posterior. Y obviamente esos pagos, se insiste, la parte demandante nunca los ha desconocido. Por el contrario, ha indicado que los mismos se abonarán o se acreditarán en los términos del artículo 1653, porque es más, no podía el abogado de la parte actora saber al momento en que se presentó la demanda, 16 de octubre del año 2020, que dichos pagos se iban a efectuar a partir del 30 de noviembre de 2020. Eso es lógico, es una lógica conclusión de lo anterior. Por esos motivos, pues dichos pagos no constituyen argumentos de una excepción contra las pretensiones al momento de la presentación de la demanda, sino que constituyen más bien abonos a la obligación, pagos que deberán imputarse y todos los que la demandada haga en los términos del artículo 1653 del Código Civil. Con respecto a la excepción genérica, ha de decirse que la misma no tiene cabida en los procesos ejecutivos, como bien lo ha dispuesto la Honorable Corte Suprema de Justicia. En tales condiciones, el juzgado 40 de pequeños casos y competencia múltiple antes juzgado 58 civil municipal de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probada la excepción propuesta por la parte demandada, por los motivos anotados en el curso de esta providencia. Segundo, ordenar llevar adelante la ejecución en los términos del mandamiento de pago de fecha 9 de diciembre del año 2020. Tercero, ordenar el remate de los bienes embargados y secuestrados y de los que posteriormente se embarguen y se secuestren para que con su producto se pague el valor de la obligación cobrada. Cuarto, se ordena a las partes presentar la liquidación del crédito en los términos del Código General del Proceso, advirtiendo que los pagos efectuados por la parte demandada con posterioridad a la presentación de la demanda deberán ser imputados a la obligación en los términos del artículo 1653 del Código Civil. Quinto, sin costas, en consideración a que la parte demandada se encuentra representada o le fue concedido amparo de pobreza. Sexto, la presente decisión queda notificada a las partes en esta audiencia y contra la misma no procede recurso alguno, teniendo en cuenta que el presente proceso es de mínima cuantía y por ende de única instancia. ¿Alguna manifestación del señor apoderado de la parte actora? Su señoría, muy amable, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna manifestación del señor abogado en amparo de pobreza?
Sin ninguna manifestación, señor juez. Gracias. Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 392 y 372 del Código General del Proceso, se da por terminada la presente audiencia. Recuerden que la misma quedó videograbada para efectos procesales y de comparecencia. Gracias a ustedes por haber asistido. Que tengan un feliz día y pueden desconectarse. Muchas gracias. Feliz día. Hasta luego. Bien.